acá con el padre Dubiel Cortés, quien nos va a prestar un apoyo. Quisiéramos preguntarle al padre, para ustedes, para la parte católica, ¿qué es o quién es Jesucristo? Para la Iglesia Católica, Jesucristo es el centro de todo, ¿cierto? Es el fundador, como lo instituyó cuando leemos en los Evangelios, cualquiera de ellos, vemos como Cristo es el que fundó la Iglesia cuando escoge a Pedro, dice: sobre ti voy a edificar mi Iglesia. Ahí comienza a constituirse la Iglesia, por eso conocemos a Pedro también como el primer Papa. La Iglesia es para nosotros, los católicos, el momento de encontrarnos para celebrar ese misterio de Cristo, ¿sí? El que se entregó, nos dio su cuerpo, nos dio su sangre para nuestra salvación, se hace importante para nosotros. No podemos vivir sin Cristo, ¿sí? No se puede concebir la Iglesia sin Cristo. Padre, igualmente queríamos hacerle la pregunta, para la Iglesia, ¿qué son los santos? Los santos en la Iglesia son personas igual que nosotros, carne y hueso, que existieron en la historia en un momento determinado, sino por sus virtudes, ¿cierto?, se fueron haciendo valerosos, ¿cierto?, ejemplos de vida. Por eso la Iglesia, estas personas que por su estilo de vida, por su santidad, por lo bueno que han hecho, se les rinde un homenaje muy especial, ¿cierto? Y son intercesores de nosotros ante nuestro Señor Jesucristo. Bueno, con eso concluimos. Muchísimas gracias, Padre, por su colaboración. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Estamos reunidos con los pastores del Centro Misionero Bethesda de la ciudad de Girardot. Le presento al pastor Camilo Rojas y la pastora Claudia Milena de Rojas. Queremos hacerle unas pequeñas preguntas. Vamos a empezar con el pastor. Pastor Camilo, ¿quién es Jesucristo para los cristianos? Jesucristo para los cristianos es lo que dice la palabra en el Evangelio de Juan, el verbo hecho, la palabra de Dios, es la manifestación de la palabra de Dios para cada uno de nosotros, por medio de la revelación de Cristo. Muchas gracias. Le queremos dar la palabra a mi compañera Lorena. Bueno, pastor, buenas noches. Para ustedes, los cristianos, ¿qué significan los santos? Santos. Para nosotros la palabra santo o santidad tiene su origen en el hebreo, que es kadosh. Kadosh quiere decir apartado para Dios. Así las cosas, santidad o santo es aquella persona que voluntariamente decide obedecer a Dios y apartarse para Él. Buenas tardes, nos encontramos hoy con José Alexander Correa. Ese es su nombre de pila, pero su nombre espiritual es Adicabi. Él no profesa la fe católica, no profesa la fe cristiana, está en una búsqueda constante de su espiritualidad. Él nos va a contar un poco acerca de su filosofía de vida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues es muy largo de explicar, no sé si haya tiempo para todo eso. Me decías que tal vez me tenías dos preguntas puntuales. Sí. La primera pregunta que tengo para hacerte es: ¿qué es Jesucristo para ti o para las personas que tienen esa filosofía de espiritualidad científica o espiritualidad transpersonal? Bien, digamos, Jesús es una persona, Jesús es el nombre de la persona, pero Cristo como tal no es más un estado del alma, el estado crístico. Así como Buda no era una persona, sino que Buda es el estado del alma, el estado búdico. Y la idea es que uno, a la medida que va evolucionando y pasando a través de los distintos niveles evolutivos de la conciencia, va acercándose hacia ese estado crístico, que es una cuestión interior. Jesús es por muchos considerados pues un gran maestro, alguien que trae luz al universo, pero no por encima ni de Krishna, ni de Buda, ni de ninguno de los otros, sino que todos en sí enseñan amor, que es como el verdadero núcleo de toda esta práctica. Y digamos, desde la perspectiva de lo que son los maestros más actuales, que de alguna manera son un poco más evolucionados porque todo va avanzando, el camino que Jesús siguió es uno, pero es solamente el de Él, no es el de nadie más. Cada quien tiene su propio camino, y justamente esa búsqueda es encontrar cuál es tu camino para esa evolución espiritual. Digamos, no es el simplemente apegarte a un dogma y una creencia
que te va a dejar estancado en un nivel de conciencia específico, sobre todo atado al pasado y a un concepto, sino mantener a toda tu mente abierta para poder realmente avanzar en esa búsqueda y no quedarte ahí atrapado. Entonces, Cristo, como estado crístico, así como Krishna viene de la misma raíz, pero Jesús no vendría a ser ninguna especie como de salvador como tal. O sea, nadie te va a salvar. ¿Y salvar de qué? También ahí es otra pregunta, pero digamos, la salvación se entiende como una especie, como una forma de lograr escapar, no, la palabra no es escapar, trascender el sufrimiento. Toda esa búsqueda espiritual es trascender el sufrimiento, lograr dejarlo atrás y poder disfrutar intensamente de la vida de una forma bonita, en la que uno cada vez incremente más el nivel de amor en el corazón. Básicamente es eso. Muy bien. Adi Cavi, cuéntanos para ti qué son los santos en esa búsqueda de espiritualidad científica de la que me hablabas anteriormente. Bueno, pues muchos de estos maestros del siglo XX y del siglo XXI, sobre todo los que yo considero como más avanzados, ven a los santos como casi siempre como un poco estafadores, o de personas que de pronto casi siempre son cuestiones más políticas o de otro tipo, en el que a veces tienden a poner a ciertas personas con cierto estatus, pero ya viendo desde el punto de vista espiritual profundo, santo sería alguien que alcanza justamente ciertos niveles en esa escalera de la evolución espiritual y que nos pueden servir como ejemplo para uno también motivarse para avanzar hacia el amor. Pero como tal, el gran problema con los santos es que busquen que uno repita el mismo camino de ellos y se crean gurús que casi que tienen a sus discípulos de cierta manera como adoradores de ellos mismos, y es una forma sutil de alimentar el ego. Realmente han habido verdaderos maestros, como por ejemplo Krishnamurti, que fue casi todo, nació como en 1890 y algo y murió 90 años después, que dice que justamente un gurú puede ser, o un maestro para ti puede ser paradójicamente un obstáculo en tu evolución espiritual, porque no te permite que tú mismo te des cuenta de cómo puedes avanzar. Entonces, de cierta manera, aquí también buscamos como desmitificar a esos santos y encontrar esa santidad en tu interior y dejar de estar dependiendo de otro que te diga qué hacer o qué pensar. Muchas gracias. Hoy nos acompañó Adi Cavi, él es instructor de yoga, que tiene una filosofía de vida diferente en la búsqueda de su espiritualidad científica y transpersonal. Bien, pues hemos ya visto 3 entrevistas que hicimos a 3 personas con diferentes profesiones de fe. El padre quien profesa la fe católica, el pastor quien profesa una fe cristiana y Adi Cavi quien profesa una espiritualidad profunda o un teocentrismo. A los 3 les hemos hecho la misma pregunta: ¿quién es la persona de Jesucristo para cada uno de ellos? Tanto el padre como el pastor, pues ellos concuerdan en decir que Jesucristo es una persona que fundó la iglesia, que se le da un tono a su significado más espiritual, más místico, más a la luz de la Biblia. Mientras que Adi Cavi considera que Jesús no es nadie, que es una persona común y corriente, pero que Cristo viene del crisma, ya que él practica el budismo Sea y el teocentrismo. Entonces podemos ver cómo su profesión de fe hace que él visualice la palabra Jesucristo y la divida en dos: el hombre de lo espiritual. Bien, pues también les hicimos la pregunta de qué es santidad. Cuando llegamos a esa pregunta, el padre dijo que los santos eran las personas que en el pasado habían dejado todo lo material y habían decidido pues ir a una parte más espiritual y que hoy en día eran tomados por la iglesia como ejemplo de vida. El pastor dijo que era la búsqueda de la felicidad y que era también ser ejemplo, eran personas que dedicaban su vida a la caridad y se abandonaban de todo lo material y lo mundano para darse a una vida más espiritual. Mientras que para Adi Cavi vimos cómo el ser santo pues simplemente es el ser el yo espiritual que busca ser amor, felicidad, y que la santidad no se da en la adoración a otros seres, sino que se da en la parte íntima espiritual de él, en esa búsqueda profunda de su espiritualidad. Con esto hemos concluido que la misma palabra
frente a una realidad eclesial diferente o frente a una realidad espiritual diferente, nos muestra una diferencia cultural y nos lleva a abrir mucho más nuestras expectativas frente a un mismo tema. Gracias.